Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Frank, soy quien les habla. En este nuevo video vamos a hablar de la biomecánica del brazo, puntos importantes a considerar como el posicionamiento del brazo con respecto a la fuerza de la gravedad, el punto de rotación, el brazo de fuerza, el brazo de resistencia, la palanca, todos esos puntos vamos a considerarlos y vamos a verlos con casos 100% prácticos para que puedan modificar lo que están haciendo en el gimnasio para tener muchos mejores resultados tanto en el bíceps como en el tríceps. Aquí le veo los casos prácticos. ¿Qué tal todo el mundo? ¿Cómo están? Bueno, aquí caso 100% práctico. Estamos viendo un video que filmé hoy en el gimnasio para entender un poquito más lo que estamos haciendo. Bueno, un poquito de todos los ángulos. Lo voy a repetir nuevamente para mostrarles puntos importantes que ustedes deben considerar al momento de hacer su rutina de brazos. Por ejemplo, cosa importante, si vemos que aquí el hombro es nuestro punto de apoyo, nuestro codo es nuestro punto de rotación, el hueso de mi brazo debe estar lo más vertical posible comparativamente al hombro. Entonces, si mi codo está en este punto, aquí mismo, mi brazo sale de esta forma y mi brazo sale de esta otra, la línea vertical está haciendo que mi palanca, que debería ser de este punto a este otro, sea únicamente de este punto a este otro. Entonces, punto muy importante es que el brazo esté lo más vertical posible. A veces es difícil saber, no nos vemos siempre en el espejo, pero que el codo no esté mucho más atrás de lo que pueden apreciar en esta parte del video. Importante, cuando subo, por ejemplo, hombro, si bien el brazo está yéndose hacia adelante, cosa importante es que mi antebrazo salga en esta dirección para tener un ángulo en este punto. ¿Qué pasa si yo muevo el brazo lo más arriba posible? En este punto mi esfera muscular está tan contraída que es demasiado fácil el peso y seguido pasa que la persona va a quebrar la muñeca hacia adelante, entonces ya casi que no tengo tensión en el bíceps. Entonces, si queremos dejar el codo completamente derecho, el brazo completamente derecho con el codo en este punto, llegaríamos a flexionar más o menos hasta este punto. Importante que la muñeca quede ligeramente quebrada hacia adelante para que el peso esté 100% en el bíceps y no en el antebrazo, como ya lo vimos en el otro video de bíceps que hice hace un par de semanas. Entonces, repitiendo, aquí tenemos el hombro, nuestro punto de apoyo, nuestro punto de rotación es el codo. Fíjense cómo ahí tengo un buen ángulo para tener una buena contracción en el bíceps y tengo una tensión. ¿Por qué? Porque entre el punto del hombro y el punto del peso que está acá, mi fuerza de la gravedad está así, derecha. Si tengo una buena distancia, tengo una buena palanca, entonces la tensión mientras más lejos está de este punto, más va a ser difícil tenerlo en el bíceps. Entonces estoy trabajando mucho mejor para tener muchos mejores resultados. Entonces fíjense, en este punto ya hice todas las repeticiones que me hacían falta. No tengo mucho más fuerza que me queda en el brazo, entonces tomo una mini pausa. Pienso que terminó, pero nunca se termina hasta que no se termina. Entonces ahí subo, doy un poquito un balance. Fíjense, ahí está una posición perfecta. Brazo completamente derecho. La parte más difícil, si pasa este punto que son mis 90 grados, lo más probable es que llegue hasta aquí arriba. Pero cuando ya estamos tan cansados y hacemos un poquito de trampa y empujamos ligeramente el codo hacia adelante, como lo van a ver ahora, fíjense, avancé el codo, sí avancé el codo, pero sigo teniendo una distancia, sigo teniendo una buena V, un buen ángulo. Por eso, si pongo el brazo completamente vertical, ahí estoy relajando mi bíceps. Entonces, si quieren hacer un poquito de trampa para sacar algunas repeticiones más en los ejercicios de bíceps, así es como deben hacerlo. Fíjense, en ningún momento, un poquito más de descanso, vamos de vuelta. En ningún momento mi línea de mi punto de rotación fue quebrada por mi peso. Fíjense, completamente hacia los dos lados, entonces toda la tensión 100% en el bíceps y no relajándose en el hombro. ¿Qué pasa si me meto 100% derecho? Mi bíceps se relaja y mucho peso viene a transferirse al hombro y no a mi bíceps. Lo que quiero es tener lo máximo posible de peso en el bíceps. Bajo tranquilamente, si la pude subir, voy a bajarla súper tranquilamente para trabajar mi parte excéntrica, eso es lo que me va a dar más resultado.
Y hay un poquito más de pausa, contemos un poco y hacia arriba, fíjense que jamás, en este caso ya no lo pude subir tanto, pero jamás mi antebrazo se vino hasta este punto en el cual estoy relajado al 100%. Y bajamos súper tranquilamente para quemar como corresponde. Un poquito más de pausa, sé que me queda un poquito más de jugo todavía, un poquito más de gas en el tanque y exploto hacia arriba y ahí ya doy lo máximo que puedo, ligeramente haciendo trampa, pero si se fijan, este punto jamás fue roto con el codo siempre hasta acá y hacia adelante, nunca hacia la parte de atrás para acortar mi palanca. Entonces ahí está, así es como vamos en el bíceps. Entonces para el tríceps, por ejemplo, el ejercicio que está muy sobrevisto, que la gente no lo utiliza seguido, es el kickback, patada hacia atrás. Tronco, importantísimo que mi brazo salga hacia arriba, tengo que tener un ángulo. Si mi brazo está paralelo a mi tronco, no es un kickback. ¿Cuál es la ventaja y la importancia de este ejercicio? Visto que el tríceps es un músculo biarticular y la cabeza larga se ata en el omóplato, que estaría acá en la parte trasera, ya no se vería en esta imagen. Estamos haciendo una extensión del hombro y una extensión de mi codo. Dos funciones de la cabeza larga del tríceps. Extensión de codo, extensión del hombro. Entonces, ahí estoy tratando de poner la contracción máxima de mi punto o inserción a mi punto de origen en el tríceps. Si mi brazo está hacia adelante, está mucho más estirada. Pero en este punto estoy con la contracción más potente que puedo llegar a tener de mi cabeza larga del tríceps. Entonces, importante que este punto no se rompa y que si este es mi codo, línea vertical, esto que no se rompa, que el peso no pase hacia este lado. Entonces, vamos a ver el video. Fíjense. Bueno, en este caso baja un poquito, es difícil tenerlo elevado, pero lo más importante es que siempre esté hacia arriba, que tenga un ángulo y que mi línea se rota lo menos posible. Fíjense, ahí, fíjense, aunque mi mano pasó del otro lado, sigo teniendo peso del otro lado para que siga teniendo un poco de tensión en el tríceps. Entonces, ahí vamos de vuelta, extensión total, flexión, extensión total, flexión, extensión total. Este ejercicio no toma demasiado peso, hay muchas explicaciones científicas de por qué con la fibra muscular está tan concentrada, es muy difícil que pueda mover el peso, ¿no? Vamos a dejar eso un poquito de lado, lo importante es la biomecánica y por qué hacemos las cosas. Entonces tenemos que comprender que puntos importantes es que el tronco y mi brazo siempre tengan un ángulo lo más abierto posible, que el codo siempre esté más arriba que esta parte de mi tronco, y que mi brazo baje lo más vertical posible, tratar de que no baje en esta dirección, porque si bajo en esta dirección ya estaría relajando demasiado el tríceps y lo que quiero es tener lo máximo de tensión posible. Entonces fíjense, ahí tratando de siempre, ahí me estoy empezando a cansar y el codo está bajando, pero lo importante es tratar de tener el codo lo más alto posible en el movimiento. Entonces vamos a ir de vuelta a verlo completo. Bíceps, fíjense, lo más vertical posible. Bueno, nos ponemos de frente para que se vea un poco más. Fíjense que la mano, vamos a ir hacia arriba. Pausa. Fíjense cómo la mano ahí se ve que está más quebrada para anular el antebrazo. Y cómo se ve que la parte interior está más levantada que la parte exterior. Bueno, aquí no está tanto, pero mucha gente va a tener el peso al revés. Va a poner la mancuerna, un peso acá, la barra y el otro peso acá. Esto no funciona porque estoy trabajando mucho más la cabeza exterior y menos la supinación. Entonces mientras más podemos girar el peso hacia este lado, más vamos a trabajar la función de supinación del bíceps. Entonces por eso lo vemos claramente. Entonces fíjense, hombro, línea vertical, nunca se va hacia atrás. Ahí ya estaba un poquito cansado. Vamos nuevamente hacia arriba, pero tratamos que este punto no se rompa cuando estoy bajando, para tener la mayor cantidad de tensión posible en el bíceps. Y si volvemos a lo que fue el tríceps, nuevamente recapitulando, este ángulo que sea lo más abierto posible, la mayor cantidad de tiempo posible.